Novelas eran increíbles y se evolucionó a hacer novelas históricas, se evolucionó a hacer novelas así muy fuertes que marcaron Cuna de Lobos, todas las que hizo Ernesto Alonso. Bueno, realmente se hizo toda una revolución y las telenovelas mexicanas llegaron a ser las más importantes de toda América. Y aparte se exportaban a Estados Unidos. En los años 80 entendemos que las telenovelas son diversas, que hay muchos tipos de telenovelas, que tenemos telenovelas muy tradicionales, rosas, románticas, pero que también tenemos telenovelas de época, que también tenemos telenovelas históricas, que tenemos telenovelas de suspenso, que tenemos policíacas, que tenemos infantiles, es toda la televisión hecha telenovela. Con Delia Fiallo. Hay una telenovela muy polémica que ella hizo, que creo que es así como su intento más arriesgado. Se llamó Leonela, la hizo en Venezuela. El plot de una telenovela es muy importante. Tú dices, a ver, ¿qué te invito a ver? En el primer capítulo, el borracho en la playa se la viola a ella. Y 200 capítulos después son felices y son marido y mujer. Ese es un poco como el esquema de la telenovela. El gran agravio que Delia Fiallo hace en este caso es la violación y termina diciendo el final feliz. La trama central no era la historia de amor, sino el descubrir un asesinato, un crimen, el resolver, ¿verdad?, un caso legal que había quedado inconcluso. Vivir un poco fue una telenovela muy importante en su momento porque abrió el horario estelar nocturno. Cuna de Lobos, por ejemplo, ¿no? Me atrapó sin darme cuenta y yo estaba en la escuela de cine, entonces todos nos negábamos, ¿no?, a hacer telenovelas y cosas así porque era como lo chafa y a mí me atrapó. Nunca había visto una telenovela con tanta cotidianidad. Entonces me refiero a con tanta frecuencia, ¿no? Cuando vi la primera novela que me impactó en mi vida fue La Gloria del Infierno, ese final trágico que tenían me devastó, porque son los personajes avasallantes, ¿no? O sea, con un carácter, con un temple que los llevaba a la autodestrucción. Y el director tenía un reto importante al tener que contar que los dos se morían, pero murieron juntos, lo cual te daba la idea de la felicidad, ¿no? Y en ese momento eso no era el esquema de la telenovela normal, ¿no? Entonces, bueno, lo hicieron pomada allá adentro, los ejecutivos decían, ¿cómo es posible? Fue un final feliz con dos muertes. O sea, dices, qué cosa tan terrible. Muy cercana a ella, La casa al final de la calle, que tampoco la hice yo. Yo creo que son dos novelas con un parteaguas, con el mismo escritor, Antonio Monzón, pero fueron parteaguas muy importantes dentro de la industria. Hacia afuera no, pero dentro de la industria sí fue un parteaguas total. Los años 80 son algo así como la época de oro de la telenovela mundial. Como ya vimos que esto funcionaba, como ya vimos a dónde podía llegar, pues se le metió dinero. Se hicieron grandes producciones, pero grandes hasta el día de hoy. Tenemos El pecado de Yuki, que en una época donde la palabra globalización no existía, llevó a las cámaras latinoamericanas a grabar a Tokio. Tenemos producciones de época muy sofisticadas, tenemos títulos que juegan con la ciencia ficción, que juegan con el manejo de tiempos. Es hermosa la televisión de los años 80. Prefiero mi campo, mis bellos amaneceres, donde se espera con tranquilidad la salida del sol. El atardecer, que saca la luna de las tinieblas.
Yo nunca había visto una telenovela, mucho menos haber hecho una. Y una noche me llamó Ana y me pareció sorpresivo y me ofreció que fuera productora del Pecado de Oyuki, pero antes me pidió que si nos podíamos reunir con el vicepresidente de Televisa, el señor Víctor Hugo Farri. Y ya le iba a decir que no, pero en eso me dijo, es que se va a hacer en Japón. Y ya me sonó exótico el proyecto y me sonó interesante hacer algo fuera de México y me reuní con ellos. Hay que aclararle una cosa al público. En los años 80, América Latina no tenía la producción de series que tiene ahora. Entonces, todos los lenguajes dramáticos de la televisión entraban en la telenovela. Por eso teníamos telenovelas policíacas, por eso teníamos telenovelas de terror, por eso teníamos cosas que hoy pues ya no pueden existir porque ya se van por otros formatos. El entretenimiento más disponible para nuestra gente era la televisión. El entretenimiento más amable, menos caro, más accesible era la televisión. Y por lo tanto, cuando había un personaje o un concepto o un proyecto que llamara la atención, en realidad los teatros bajaban de su audiencia, los cines quitaban una función porque sabían que de 7 a 8 todo México estaba viendo la televisión. En los 90, la inmejorable salud del melodrama permitió experimentar. Aparecieron historias que iban desde melodramas musicales dirigidos al público juvenil hasta impactantes propuestas que revolucionaron el género. La telenovela mostraba temas controvertidos de política o religión. Se adentraba en temas tabú. Bueno, cuando a mí me dijeron que hiciera una telenovela, yo dije, no, yo no voy a hacer una telenovela porque no me gusta el concepto de la telenovela. Me parece que mucho tiempo perdido. Y dije, bueno, por fin después de mucha discusión, dije, bueno, hago una telenovela si me dan la oportunidad de cambiar un poco el formato. El sustituir algunos diálogos por videoclips, el cambiar el tipo de lenguaje, el tipo de la historia, salir de que el villano siempre está enfermo del estómago así intensamente y la protagonista es tonta y la mala es mala. Entonces tuve la oportunidad de probar un lenguaje nuevo y aparte darle un ritmo diferente de cámaras y creo que fue un éxito porque le pegamos a un público que realmente pues sí veía novelas pero no eran propias de su edad, no eran propias de su forma de ser y fue tan exitosa la primera novela que tuve que hasta hice segunda parte y hasta película. Entonces como que agarré ese estilo de hacer un poquito una televisión más light, como dicen, más suave, menos complicada en sufrimientos y en cosas. Luis de Llano hacía telenovelas juveniles. Entonces Luis me invitó a trabajar con él y bueno, tenían mucha música, los jóvenes tenían sus grupos o tenían que ver con grupos musicales y lógicamente toda la vida de todos los familiares y todos los personajes secundarios alrededor, ¿no? Me tocó vivir el rompimiento, yo fui de los primeros que se salió de Televisa para hacer El Peñón del Amaranto y luego venir a Azteca a experimentar, o sea, de ser el melodrama rosa y lacrimógeno se convirtió la telenovela política, me tocó hacer novelas de horror, me tocó hacer novelas de comedia, supervisar una novela donde un perro hablaba. Una a la que le tengo mucho aprecio porque creo que ese fue un ejemplo para mí de lo que se podía hacer, ¿no? Y que nos permitieron hacerlo y fue Cadenas de Amargura. Fue una telenovela, o sea, que yo la vi nacer en un taller literario y después tuve la fortuna de dirigirla. Todo hubiera podido ser tan distinto. Perdóneme que se lo diga, señorita, pero en sus manos estaba que así hubiera sido. Me hizo
se la destruyó. No tenía todo para ser feliz, pero se encaprichó con él. La televisión azteca estaba naciendo, ¿no? Había hecho, creo que una producción antes, ya con todo el alma, y esta iba a ser como su primera producción original de otro tipo. Ahí tenía la capacidad de riesgo que tuvo en ese tiempo pues Ricardo Salinas y el mismo canal. Era un tiempo en que México estaba cambiando. Y yo creo que Televisión Azteca capitalizó muy bien esta ansia de cambio. Es decir, estaba el PRI en el gobierno, pero ya se anunciaba que podía dejar, ¿no? Que aquello iba a cambiar. Y también estaba Televisa, que era una señal que llevaba todos los años del mundo. Entonces Televisión Azteca surgió como una sensación de cambio y también se arriesgó por un tipo de telenovela distinto, que era una telenovela que tenía un corte político. Entonces ahí estuvo esta productora que era Argo, que estaba fundada y formada por gente que venía del periodismo y no sabía nada de televisión. Y se buscó alguna gente que sabía de telenovelas y ahí entré yo, que venía de Venezuela, que fue en el año 95, y empezamos a tratar de fraguar esta historia y esta telenovela. Con las dificultades que tenía, porque había unos periodistas que querían contar una historia y que odiaban o que no se sentían bien con las historias de amor, para decirlo así. Esto fue finales de los 80s y principios de los 90s que se empezó a hacer esta transición, y ya para el 96 que se hace Nada Personal. Creo que ahí sí viene una manera totalmente distinta de hacer, de producir y de ver las telenovelas. Nada Personal, que estaba basada en una telenovela venezolana de un señor Cabrufas, que nacían todos los días con las noticias frescas del día anterior. Entonces por eso se llamaba Por esas calles, porque la muchacha iba viendo lo que pasaba todos los días y otra vez respondía al esquema de la telenovela. Sus dos galanes eran dos hermanos, un policía y un camarógrafo de televisión, ¿no? Cuando hacía Demasiado Corazón me encantaba, porque teníamos un gran director, que era Antonio Serrano, que es un director de cine muy reconocido, es un director de teatro que sabe comunicarse muy bien con los actores. Teníamos un productor de primerísima línea, el señor Epigmenio Ibarra. Teníamos todo el apoyo de la televisora de Televisión Azteca, que en ese momento tenía un auge y muy fuerte, y una enorme aceptación por parte del público, que estaban entregando productos a la televisión que no se habían visto antes, por lo menos en el formato, ¿no? No el melodrama clásico, sino tocando otro tipo de temas. Así es la vida, mamacita. Así es la vida. El mundo se divide entre los que saben salir a flote y los que se hundan. Y ustedes, los policías, ya no pueden hacer nada para cambiarlo. Yo ya no soy policía. Estoy lejos. ¡Fuera! Órale. Eso sí que es una sorpresa. Mira, mujer, porque me pareció un trabajo muy interesante, me pareció una propuesta visual muy buena, muy novedosa, unas actuaciones extraordinarias, y creo que hizo historia. O sea, definitivamente yo creo que es de las novelas que jamás se van a poder olvidar, ¿no? Era un diálogo inteligente de personas adultas que no reproducía los estereotipos tradicionales de estas telenovelas clásicas. Entonces, en el sentido, por ejemplo, de que no había personajes totalmente buenos, otros totalmente malos, en los términos de protagónicos y antagónicos, en el sentido de que las hijas apoyaban al padre, el hijo a la madre, cosa que tampoco se establecía en los parámetros tradicionales. Siempre las hijas muy leales a la mamá, el hijo muy leal al papá, etc. Aquí se buscaba romper esos estereotipos y generar una familia un poco más sui generis. Y para mucha gente aquí en México fue la primera telenovela que abordó ciertos temas que se consideraban tabú, ¿no?, en las telenovelas. Entonces, en el caso de Rosario, el problema que ella tiene, que es el cáncer de seno, era algo que, bueno, yo no podría asegurar que nunca se había hablado de eso, pero sí fue como una de las primeras veces, por lo menos, en que se puso muy sobre la mesa un problema de ese tipo, y todos los problemas de pareja que esto generaba. Era de mujer
es una obra maestra, verdaderamente, es una obra maestra, y yo no me explico por qué Canal 13 y el Ismeño no siguieron haciendo esas obras maestras. Una de mis grandes amigas de toda mi vida fue Mónica Agudelo, que hizo Mirada de Mujer, en fin, son novelas grandes y marcó mucho de la historia de la televisión colombiana. Sabes que Mónica está lejos de ti y está fuera de la casa simple y sencillamente porque a ti se te ocurrió andarte exhibiendo conmigo. Tu mamá lo provocó y yo no quise esperar a que manipulara a Ignacio y te perjudicaran a ti en tu situación, en tu posición económica. Entonces ahí empiezas a ver historias como Betty la Fea, como Chepe Fortuna, como El Manes Germán, con identidad colombiana, con momentos divertidos y frases que evocan la realidad por lo que estamos viviendo. Entonces meten chistes de política, chistes de reinados, chistes del folclore colombiano, y empieza el país a vivir esa comedia que tanto amaba Independiente, ahora tiene historia de amor. Betty es una historia muy trágica porque es la historia de una mujer fea que se enamora de su jefe y el jefe la engaña para beneficiarse en un negocio, la enamora y ella se destruye. O sea, la historia es horrible, no es una gran historia, una historia bonita no es, pero en comedia sí adquirió un tono de humor negro que la convirtió en otra cosa. La gente la ve más como comedia que como tragedia. En realidad es una tragedia muy fuerte.